Bueno, tenemos una tarde muy completa. Tenemos una tarde muy completa y acto seguido, pues voy a tener también el gusto de presentarles a la hermana Irene Guerrero, escritora carmelita, que forma parte de esa tradición de escritura femenina tan importante que hay en el Carmelo, que inaugura Santa Teresa y que luego tiene tantas herederas a lo largo de la historia. Y me alegra muchísimo comprobar que en el siglo XXI se mantiene y además con motivo del 5º centenario la actividad de las religiosas carmelitas está siendo muy intensa y por supuesto la suya también, con conferencias, con escritos de diversa índole. Ella es religiosa en el monasterio de San José de Toro, lleva 25 años en la vida religiosa, actualmente es formadora de novicias y también pues une, ¿no?, en su persona ese magisterio y esa escritura, esa difusión de la obra teresiana y de la espiritualidad del Carmelo por el mundo. Está especialmente interesada en el crecimiento personal y, por supuesto, en la espiritualidad y en la espiritualidad del Carmelo. Teófanes Ejido antes ha hecho referencia a una de sus obras. Ella ha escrito 2 biografías noveladas, una de Santa Teresa, que se titula La Dama Herida, y tiene otra, Los últimos días de Elizabeth, que es una carmelita francesa del siglo XIX. Es una gran satisfacción para mí presentarla y ella nos va a hablar de Santa Teresa, nos habla de Dios, el arte de narrar una experiencia. Muchas gracias, Marimar. Y bueno, también quiero dar las gracias a todas las personas que han organizado estas jornadas teresianas. Gracias por haberme invitado, por brindarme esta oportunidad para compartir con todos ustedes. Pero sobre todo, gracias por hacer posible el estar aquí reunidos esta tarde en torno a esta figura tan excepcional como es la de la Madre Teresa de Jesús, la cual tuvo siempre mucho que decir a sus contemporáneos y sigue brindando su palabra hasta el día de hoy. Hablar de ella, escuchar sobre ella, conocerla un poco mejor, siempre puede resultar una delicia. Será por ese don que tenía de dar contento allí donde estuviera. Dicen los testimonios que su conversación era muy agradable, que tenía la boca llena de risas. Todos querían estar a su lado por esta manera de ser tan cautivadora que acababa engolosinando a quien la trataba. Yo que vengo a hablar de ella, y después de haber hablado tan eminente profesor y también entrañable amigo como el padre Teófanes, tengo que decir como San Pablo a los Corintios: me presento ante vosotros débil y temblando, porque no les voy a hablar desde la elocuencia ni desde el prestigio de las palabras, sino desde ese conocimiento interior que me da el vivir en el Carmelo, donde me es obligado manejar continuamente los textos teresianos, a la vez que intento vivirlos. Quiero exponerles el proceso que vive Teresa en este arte de comunicar en 3 puntos. En primer lugar, y brevemente, les voy a hablar cómo llega a tener ella esa experiencia que luego comparte con nosotros. En segundo lugar, 3 pasos importantes en los que ella divide dicho proceso: experimentar, entender y escuchar, y comunicar, perdón. Desarrollaré especialmente este último, la comunicación, poniendo de relieve 4 condiciones o actitudes que sobresalen en Teresa y que pueden ser comunes a todo aquel que habla sobre Dios. Por último, terminaré aclarando cómo en el hecho de comunicar no solo el lenguaje es el protagonista, también el cuerpo tiene un lugar destacado en esto de recibir la experiencia y darla a entender. Todo esto si hay tiempo, porque si no lo hay no pasa nada, pues porque
por mucho que se hable de Santa Teresa, aunque estemos aquí 3 días hablando sobre ella, es mucho más lo que se deja por decir que lo que se dice. Hay tanto que decir. Con Teresa podemos ir de la monja contemplativa a la mujer superactiva, a esa mujer que ella misma se llamó baratona y negociadora, al verse metida en 1000 negocios y siempre escasa de dinero. Podemos ir de la fundadora y viajera a la escritora genial y fecunda, de la maestra espiritual a la mujer vieja y ruin que ella se sentía al final. Lo cierto es que es una personalidad tan rica y tan enriquecedora que son muchas las facetas desde las que podemos abordarla, pero creo que uno de los términos que más engloban y el que más a propósito viene para este tema es el de mística. Teresa no es mística porque tenga levitaciones o éxtasis. Teresa es mística porque ha sondeado el misterio y por ello, como dice Santo Tomás, tiene un conocimiento experimental de Dios. Otro teólogo más cercano, también más discutido, Michel de Certeau, dice en esta frase suya tan conocida que los místicos son también exploradores y hablan a los teólogos como los viajeros hablan a los geógrafos y les dicen: vuestros discursos son quizás verdaderos, pero eso yo lo he experimentado, he estado ahí, lo sé y soy testigo de ello. Precisamente porque Teresa es testigo de una presencia, insiste siempre en sus escritos: no diré cosa que no tenga por experiencia. Pero hay que decir que toda experiencia de Dios parte siempre de un encuentro personal con Cristo, que hace pasar a la persona a una realidad distinta de la que hasta entonces había vivido en la superficie. Este encuentro da un nuevo horizonte a la vida. Es también como un despertar de los sentidos interiores y un darse cuenta que hay ojos que ven y oídos que oyen que no son los físicos. Pero el encuentro con el resucitado nunca puede ser una experiencia intimista y privada. Cristo Jesús siempre nos remite al anuncio de la buena noticia. Al igual que le dice a María Magdalena: ve a mis hermanos, no me toques, no me retengas para ti sola, ve a mis hermanos y anúnciale lo que has visto, también se lo dice a cualquiera que se encuentre con él. En esta experiencia de encuentro hay siempre implícita una llamada a comunicar, a anunciar, porque no es un don para una persona privilegiada, sino un don para su Iglesia. Es por esto que el místico no puede dejar de decir lo que le ha pasado. Se querría esconder y huir al lugar más recóndito del mundo. Teresa decía que nunca se cansaría de estar sola. Y sin embargo el Espíritu es el que lo empuja a ir en medio de los hermanos y anunciar la buena noticia. Pero vamos a ir más atrás, cuando todavía Teresa no había tenido este encuentro tan personal. Cuando ella nos dice que llevaba una vida bastante mediocre, en la que no acababa de entregarse enteramente. Nos lo cuenta así: pasé este mar tempestuoso casi 20 años con estas caídas y con levantarme y mal, pues tornaba a caer. Y en vida tan baja de perfección que ningún caso hacía de pecados veniales. Y los mortales, aunque los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Sé decir que es una de las vidas más penosas que me parece se puede imaginar. Deseaba vivir, que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte. Y no había quien me diese vida, y no la podía yo tomar. Y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme, pues tantas veces me había tornado así y yo dejádole.
después de todos estos años, casi 20, dice ella, reconoce que andaba ya su alma cansada. Va a ser este cansancio espiritual el que la haga rendirse del todo y la acabe disponiendo para una experiencia fundante que marcará un antes y un después en su vida. Esta experiencia no será otra, como ya he dicho, que la de encontrarse con Cristo de una manera totalmente nueva. Es ese segundo nacimiento del que habla Jesús con Nicodemo, que la irá configurando y haciendo vivir una vida nueva. La de hasta aquí era mía, dice ella. La que he vivido desde que comencé a declarar estas cosas de oración es que vivía Dios en mí a lo que me parecía. Y termina este párrafo diciendo, sea el Señor alabado que me libró de mí. Se puede entender tal frase en el sentido de que este encuentro, esta vida recién descubierta, la exime de ser una mera espectadora que exige desde fuera quién tiene que ser Dios y la va liberando para el asombro del Dios que es por esencia. Hay entre sus escritos un conjunto de oraciones que entran a formar parte de lo que llamamos escritos breves y que denominamos como las exclamaciones. Todas son escritas como desahogos del corazón en la presencia del Señor. Todas son exclamativas y empiezan más o menos así. Oh deleite mío, Señor de todo lo criado. Oh esperanza mía, oh piadoso y amoroso Señor de mi alma, oh verdadero amador. También otras expresiones muy parecidas, esparcidas por toda su obra. Oh vida de mi vida y sustento que me sustentas. En medio de este asombro, de este oh tan grande, es precisamente cuando surge en ella la necesidad de aclarar lo que le está pasando. Y aquí entra el equilibrio, la sensatez y la humildad de esta mujer que se somete a la confrontación para poder buscar la verdad de lo que le acontece. Teresa comienza a compartir su experiencia con letrados que puedan ayudarla. Sin embargo, comprueba que no sabe decir casi nada de lo que le pasa. A ella que siempre le sobraban las palabras. Ella que era tan buena conversadora, ahora resulta que no tiene palabras. Y es que después de experimentar la cercanía de Dios solo queda el balbuceo, un no sé qué que queda balbuciendo. O como dice San Gregorio Magno, nosotros enunciamos las grandezas divinas a nuestro modo, balbuceando, porque ante Dios enmudecemos, no sabemos qué decir ni cómo contar luego lo que estamos viviendo. Nos hacemos como niños que aprenden a hablar asombrados por un misterio que nos desborda. Hartos años estuve yo que leía muchas cosas y no entendía nada de ellas. Y mucho tiempo que aunque me lo daba Dios, palabra no sabía decir para darlo a entender. Que no me ha costado esto poco trabajo. Parece mentira, ¿no? Con todo lo que tenemos escrito de su mano, que esta mujer tuviera que pasar por aquí, ¿no? El recurso que tuvo al principio fue el de acudir a otras palabras que habían dicho otros, a buscar en libros donde se pudiera ver retratada y señalar qué era eso que estaba experimentando. Hasta que no pasa un tiempo, ella no tendrá un vocabulario propio para poder expresarse en términos entendibles. De ahí que hable después de 3 gracias o etapas de su experiencia. Una merced es dar el Señor la merced. Y otra es entender qué merced es y qué gracia. Otra es saber decirla y dar a entender cómo es. Esta cita es la que nos introduce en el proceso de comunicación según lo entiende Teresa. Experimentar, entender, comunicar. Son las 3 gracias. De aquí se deduce que no comunica la experiencia interior quien quiere, sino quien puede. El querer se añade al poder como segundo momento.
el cual no se puede improvisar y siempre fruto de un tiempo de silencio sobre Dios, que le ha dado espacio para ser más que una idea. Solo aquí existe un verdadero hablar de Dios. Las 3 etapas de la experiencia se han de entender como un don. El tener la experiencia no es algo que la persona pueda provocarse a sí misma, sino algo que le dan, aunque, como insiste Teresa, siempre nos podemos disponer a este recibir. La segunda etapa, la de entender, Dios se la concede a través de la misma Escritura. Ella comprueba que a medida que se esfuerza para encontrar la palabra exacta, se va esclareciendo su entendimiento respecto a la experiencia que ha tenido. Dice ella, ¿para qué hablo? Para que cuando veo despierta mi miseria, Dios mío, y ciega mi razón, pueda ver si la hallo aquí en esto escrito de mi mano. Que muchas veces me veo, mi Dios, tan miserable y flaca y pusilánime, que ando a buscar qué se hizo de vuestra sierva, la que ya le parecía tenía recibida mercedes de vos para pelear contra las tempestades de este mundo. Mientras escribe, la experiencia va tomando forma, van acudiendo palabras con las que se va entendiendo a sí misma. El don de Dios, el talento que nos da, no pasa solo por el resultado final de una obra magnífica, como son los escritos teresianos, sino que esa vida de Dios también se encuentra, cómo no, en el proceso de conocimiento, de observación, de trabajo, de búsqueda, de ensayo y error. Cuando le preguntaron a San Juan de la Cruz cómo había escrito el cántico espiritual, él contestó, unas palabras me las daba Dios y otras me las buscaba yo. Por consiguiente, esta segunda gracia de entender la experiencia a medida que se va buscando, que se va escribiendo, es la que abre las puertas a la tercera, la comunicación, el saber decir. Es en este don o este arte de saber contar una experiencia en el que quiero detenerme y desarrollar en 4 actitudes explícitas que aparecen en Teresa y que nos podrían servir a nosotros, que como Iglesia estamos muy preocupados con la nueva evangelización. Estamos preocupados de comunicar y comunicar bien, delante de la situación de crisis en la que se encuentran ciertas formas de vivir el cristianismo en nuestra sociedad contemporánea. Empieza a ser muy común la frase, no nos entienden, en el reconocimiento de un lenguaje que no expresa, que no es significativo para la gente de hoy en día. Aparte de cuidar nuestros mensajes, nuestros discursos, de estar presentes en las redes sociales como medio eficaz para llevar a cabo esa nueva evangelización a la que se nos invita, creo que nos será también muy útil acudir a Teresa como muy buena comunicadora que fue y que también hoy nos puede enseñar a que nuestras palabras no se las lleve el viento, a que salgan del corazón y lleguen al corazón. En definitiva, que sean palabras nacidas de la contemplación de esa otra palabra, con mayúscula, que tiene vida eterna y que no pasa nunca. Las 4 condiciones o los 4 aspectos que he señalado, entre los muchos que puede haber, son estos: naturalidad, parresía, fidelidad y narratividad. La primera condición para hablar de Dios, para hablar bien de Dios, se entiende, es ser uno mismo cuando se habla de Él. En Teresa vemos claramente una personalidad auténtica. Teresa no se parecía a nadie. Teresa era ella misma. Ha encontrado verdaderamente su singularidad. Ha experimentado que Dios vive con ella una historia de amor única en este mundo que no la puede vivir con otra persona sino con ella. La naturalidad en Teresa creo que es una de las características que más sobresalen en ella. Era tan natural que para algunos llegó a ser hasta decepcionante, porque claro, Teresa se reía, parece que
que reírse en los cánones de santidad de aquella época no estaba muy permitido. Teresa era muy natural en el trato. Teresa, cuando me estoy acordando de la anécdota, cuando vino a Madrid por primera vez, creo, ya era una mujer famosa. Y las damas de la corte, las personas que estaban aquí en Madrid y oyeron hablar de que venía la Madre Teresa de Jesús, se quedaron a esperarla, como hacemos hoy en día con todos los famosos, a ver qué nos dice la santa. Cuando ella se bajó, lo único que se le ocurrió decir, cuando los vio a todos, ¡qué buenas calles tiene Madrid! Pero para llegar a no depender de las expectativas de otros, a no hundirse ante las críticas ni rendirse ante los halagos, hay primero que atreverse a ser uno mismo y no querer vivir otra vida distinta de la propia. Esto será algo esencial en el itinerario que Teresa nos propone, pero para ello es preciso conocerse. Una de las primeras disposiciones a las que la santa da mucha importancia es el conocimiento propio, el estar en contacto con nuestro interior, sabiendo que no estamos huecos por dentro, sino habitados por una presencia, apoyados por un amor más grande que nosotros. El primer esfuerzo, por tanto, será hacer acopio de valor para bajar esos peldaños que nos llevan a lo más íntimo de nosotros y vencer el miedo en esas zonas oscuras que no solemos visitar. Porque si bien es cierto que la experiencia de Dios se da en lo más nuclear de la persona, ésta debe estar presente a sí misma y no en la lejana exterioridad, para poder saber realmente quién es y a quién pertenece. Según la santa, nos hemos ido lejos de lo que es nuestro centro, de nuestra tierra. Como hijos pródigos nos vamos y machacamos la herencia, malgastamos la vida, pensando que mientras más cosas tengamos, más felices seremos. Y luego andamos mendigando aquí y allá lo que nadie puede darnos. Tan lejos nos vamos que dice ella que el alma, para que torne a tomar amor, a estar en su casa, es menester mucho artificio, y si no es así, poco a poco, nunca haremos nada. Teresa sabe que no consiste este conocimiento solo en una mirada introspectiva, pues jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Y para esto nos insiste la santa que le miremos, porque poniendo los ojos en Cristo, nuestro entendimiento y voluntad se hace más noble y más aparejado para todo bien, tratando a vueltas de sí con Dios y saliendo del cieno de nuestras miserias. Pasa lo mismo que cuando miramos a un tú, a otra persona. La otra persona nos dice quiénes somos y llegamos a concluir que somos semejantes. Nos reímos igual, lloramos igual, nos duelen las mismas cosas. Cuando miramos a Cristo, este nos está diciendo también quiénes somos. Somos hijos en el Hijo. Este es el disponerse del que habla ella para poder sentir la experiencia y después entenderla y poder comunicarla. Cuando no somos nosotros mismos ni nos hemos llegado a conocer, no resultamos convincentes. Se nota mucho que para hablar de Dios se utiliza un lenguaje postizo, afectado, en el que se refleja que Dios es algo de lo que se habla, pero no alguien que nos ha seducido y que nos ha cambiado la vida. Los testimonios que tenemos de las monjas que la conocieron dice que cuando pudieron leer el libro Camino de Perfección, reconocieron enseguida su voz y decían, así hablaba ella. Y es cierto, Teresa utiliza escribiendo un lenguaje oral más que escrito. Por eso recomendamos siempre en el Carmelo que a Teresa hay que leerla en voz alta, porque se trata de escucharla más que de leerla. Es más, no puede escribir sino hablando con sus interlocutores. Escribiendo necesita también un tú a quien dirigirse
igual que lo necesita para conocerse. En el prólogo de Moradas dice a sus monjas: iré hablando con ellas. Como si alrededor de una gran mesa, donde ella está escribiendo, se sentaran sus monjas, por una parte, por otra parte la Trinidad, por otra parte el director a quien le va dirigida el libro. Y empieza a hablar, empieza a escribir. Y, por ejemplo, hablando de las almas encopetadas que no se osan bullir porque parece que se les va la devoción, es como si levantara la vista allí a sus monjas que están allí con ella y les dice que no, hermanas, no, obras quiere el Señor. Pasa del plural al singular, pasa de no, hermanas, no, pasa y dice, y que si ves a una enferma, o sea, ya las va mirando una a una, que si ves a una enferma a quien puedes dar un alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Al poco de esto, se puede dirigir muy bien a Cristo directamente y le sale una oración del corazón, ¿no? Oh Señor de mi alma y tal, y va hablándole a Él. Hay en camino un número muy simpático en el que se atreve hasta a reñirle al Padre en defensa del Hijo. Dice: oh Padre eterno, mirad que no son de olvidar tantos azotes e injurias y tan grandísimos tormentos. Pues, Criador mío, ¿cómo pueden sufrir unas entrañas tan amorosas como las vuestras, que lo que se hizo con tan ardiente amor de vuestro Hijo se ha tenido en tan poco? Se pone con el Padre, bueno, sigue, esto sigue. En otras ocasiones ya no le basta a los interlocutores que tiene sentado en esa mesa figurada, sino que ella se siente subida en esa atalaya donde se ven verdades y se dirige a todos los mortales. Oh mortales, volved, volved en vosotros. Mirad a vuestro rey que ahora le hallaréis manso. Acábese ya tanta maldad. Vuélvanse vuestras furias y fuerzas contra quien os hace la guerra y os quiere quitar vuestro mayorazgo. Tornad, tornad en vosotros, abrid los ojos. Esto nos dice que era la misma cuando enseñaba que cuando hacía cualquier otra cosa. Cuando hablaba que cuando oraba. Pues para ella la relación con el Señor no es algo separado de las demás relaciones. El acto de oración no lo concibe ceñido a ciertas horas, sino que se debe expandir durante todo el tiempo. Dios atraviesa toda su vida y es esta experiencia la que nos comunica, porque el verdadero amante en toda parte ama y se acuerda del amado. Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiera traer oración. La naturalidad a la hora de hablar de Dios hace que éste se cuele en cualquier conversación y aunque no se le llega a nombrar explícitamente, se puede percibir que la persona habla desde él. Su discurso, su acción y todo su trato discurre en el espacio de Dios. A esto anima Teresa a sus monjas, a que su lenguaje sea en Dios como algo natural, no postizo. A las que tanta obligación tienen de no hablar sino en Dios, este es vuestro trato y lenguaje. Quien os quisiere tratar, depréndale. Vive con tanta naturalidad esta relación con el Señor que se llega a preguntar qué necesidad tiene de hablar de Él, de hablar con Él, si Él está dentro de ella. Sin embargo, sí hay una necesidad. Es la fuerza arrolladora del Evangelio la que le empuja a hablar por encima de todas las dificultades con las que se puede encontrar. Y tuvo muchas. Esta es la parresía, siguiente aspecto que encontramos en su comunicación. El primer obstáculo con el que el comunicador de Dios se encuentra es la inefabilidad. Las palabras sobre Dios siempre son deficientes, Dios siempre se nos está escapando. A veces son palabras torpes y por eso podemos decir que son como indicadores hacia su misma realidad, que está más allá de ellas mismas. Es esa impotencia que también sintió Jeremías cuando dijo: «Ah, Señor, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho».
Oh Dios mío, ¿quién tuviera entendimiento y letras y nuevas palabras para encarecer vuestras obras? Dice Teresa, la cual no dejaba de estrujar el castellano de su época para dar a entender algo de su experiencia, pareciéndole siempre que se quedaba corta. Deshaciéndome estoy, dice ya en las Sextas Moradas, en el último de sus libros. Deshaciéndome estoy, hermanas, por daros a entender esta operación de amor y no sé cómo. Esta inefabilidad de Dios siempre es un reto para el explorador de Dios. Su experiencia siempre se escapa, no se domina nunca del todo ese lenguaje que hay que traducir en palabras, porque como dice San Juan de la Cruz, se habla mal en las entrañas del Espíritu, si no es con el entrañable Espíritu. Podemos decir que solo quien sabe, que no sabe hablar del todo de Dios, está en el buen camino para hablar bien sobre Él. Esta tendencia de saberse pobre queda vencida por la urgencia de comunicar a la que somete la presencia expansiva de Dios en uno mismo. Por eso Dios sigue diciendo al místico, al profeta, aquel con quien se encuentra y es enviado, no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Esta es la parresía que le da no solo la libertad de expresión, sino la obligación de hablar con la verdad para el bien común, incluso frente al peligro individual. Elige la franqueza en vez de la persuasión, la crítica en vez de la adulación, el deber moral en vez del autointerés y la apatía. Por eso Teresa no puede callarse, por muchas ganas que tenga de soledad y silencio, o por mucho que se le recomienden algunos varones y letrados desde el púlpito, como pasó aquel día con un franciscano, que comentando las palabras de San Pablo sobre las mujeres que mejor se callaran en la asamblea, dijo que así le valdría más a la Madre Teresa si se estuviera en su convento, como si se estuviera en su convento dedicándose a hilar y no estuvieran siempre de acá para allá en los caminos, ¿no? A ella le llegó esto, ¿no? Y se fue al Señor con sus cuitas, ¿no? Pensando que a ver si estaba equivocada. Ella que leyendo el Evangelio se daba cuenta de que Jesús nunca despreció a las mujeres, sino que formaban parte de su grupo. Y que se refleja muy bien en el texto censurado, que se hacía ilusión antes. Marimar lo preguntó, el texto de Camino del Escorial. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público. Ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Pues bien, le fue al Señor con esto y resulta que el Señor le confirmó en lo que ella pensaba, como dijo el padre Teófanes. Díjome el Señor, diles que no se sigan por sola una parte de la Escritura y que si podrán por ventura atarme las manos. Mandó llamar al predicador y le dijo esto mismo. Resultó que el que se presentó como corrector se fue como corregido y además amigo y defensor de por vida de la Madre Teresa. Por otra parte, hay que aclarar también algunas frases suyas que pueden llevarnos a confusión, como son las que habla de la flaqueza de las mujeres y de su propia ruindad, que también ha salido. En fin, mujer, y no buena, sino ruin. Cuando ella insiste tanto en esto, ya se ha dicho, hay que leer entre líneas y descubrir cierta ironía por su parte en aquel ambiente machista. Se puede decir que es un recurso para abrirse paso, sabiendo que va a ser leída por varones y letrados en una iglesia inquisitorial que condena a autores de la talla de Fray Luis de León.
El ejemplo más claro que esta forma de hablar es una estrategia lo tenemos en el Libro de la Vida, el cual está dirigido al dominico García de Toledo. Le está hablando de la unión con Dios y de cómo se llega a esta solo por la humanidad de Cristo. Afirma algunas cosas tan categóricamente que de pronto dice: quizá yo no sé lo que digo. Vuestra merced lo entenderá, si atino en algo, pues el Señor le haya dado experiencia de ello. Aunque no es de mucho tiempo, quizá no había miradolo tanto como yo. O sea, vuestra merced tiene, vuestra señoría tiene experiencia de lo que se está tratando aquí, pero no tanto, claro, no lleva tanto tiempo ni tanto como yo. 2 números más abajo vuelve a decir respecto a teorías de libros de la época que mantenían la tesis de que en ciertos estados de oración había que aparcar todo lo corpóreo, y en eso también entraba la humanidad de Cristo. Yo no lo contradigo, porque son letrados y espirituales, y saben lo que dicen. Y por muchos caminos y vías lleva Dios a las almas. Como ha llevado la mía, quiero yo ahora decir, en lo demás no me entremeto, y en el peligro en que me vi por querer conformarme con lo que leía. Ya puede ser yo la engañada, mas diré lo que acaeció. O sea, ella no sabe lo que dice, va a decir lo que le ocurrió a ella, que qué mal le fue cuando les quiso hacer caso, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Después de desarrollar bien su tesis sobre la humanidad de Cristo y que solo por aquí se puede llegar a la unión con Dios, la que empieza como sumisa discípula, que parece que no sabe lo que dice, se constituye ella misma en maestra y acaba sentenciando unos números más abajo. Así que vuestra merced, Señor, se está dirigiendo a García de Toledo, no quiera otro camino, aunque esté en la cumbre de la contemplación. Por aquí va seguro, por aquí por donde le digo yo, ¿no? Lo que salva esta parresía de caer en el orgullo, en la herejía, es la lucidez que proviene de la honestidad con uno mismo, la verdad de la Escritura, y el contraste confiado y dócil con aquellos a los que la Iglesia pone en nuestro camino. Dijo ella también: buen letrado nunca me engaño. Esto nos lleva a hablar del siguiente aspecto que encontramos en su comunicación y que es la fidelidad. Fidelidad en primer término a la palabra de Dios como fuente de toda palabra sobre él. Que vaya conforme a la Sagrada Escritura, y como un tantico torciese de esto, mucha más firmeza sin comparación me parece tendría en que es demonio que ahora tengo de que es Dios. Por grande que la tenga, que si entonces todo el mundo me asegurase que es Dios, no lo creería, si fuera contra Escritura, si no fuera acorde contra lo que leemos en la Escritura, o no fuera acorde con los valores del Evangelio. Fidelidad también a la moción interior. Quien se atreve a hablar sobre Dios debe testimoniar con sus palabras y sus obras una búsqueda profunda del rostro de Dios en todas sus experiencias. Y en ella ha de dejar constancia de cómo ha prestado oído a la voz del amado. ¿Qué queréis hacer de mí?, pregunta Teresa insistentemente para luego quedar callada y escuchar la respuesta de Dios en su corazón. Su discurso siempre atrae al diálogo con el Dios amante, sanador y salvador, y esta es la buena noticia que se encarna en su experiencia y de la que ella nos hace partícipe. Si Dios ha salvado su vida de la mediocridad, si ha adorado sus culpas, si ha sanado sus heridas, si la ha liberado de sus trabas afectivas y la ha llenado de un amor sin límite, ¿por qué no podría hacerlo con nosotros? No soléis vos hacer, Señor, semejantes grandezas y mercedes a un alma, sino para que aproveche a muchas. La manera de vernos aprovechados es desarrollar esta acogida oyente, prestando oídos a la voz del amado, a la buena noticia que es Él mismo. Pero ¿cómo podemos ver esto testimoniado en las obras? ¿Cómo podemos saber que no se queda todo en bellas palabras que acaba llevándose el viento?
Hay que tener presente que la verdadera cruz de un místico no consiste en explicar lo inefable, sino en seguir históricamente, como todo discípulo, el camino de Jesús con toda fidelidad. Solo entonces su discurso sobre Dios destilará la sabiduría de Dios, mucho más honda que toda ciencia, que se impregna en el seguimiento de Jesús y de la que Teresa es toda una experta. Su vida avala su escritura, por eso sus palabras, después de 5 siglos, siguen interesándonos hoy. Hablando de esto mismo, nos dice ella al final de Moradas: si su majestad nos mostró el amor con tan espantables obras y tormentos, ¿cómo queréis contentarle solo con palabras? ¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con el hierro de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como Él lo fue, que no les hace ningún agravio ni pequeña merced. Esa voz que resuena en el interior de cada uno y nos invita al diálogo íntimo, tratando de amistad con quien sabemos nos ama, tiene un eco hacia afuera que no podemos dejar tampoco de oír y acoger. Por eso, para hablar de Dios, sobre su experiencia, es necesario poseer una sensibilidad para reconocer los anhelos, los sufrimientos, las esperanzas, las alegrías de los que nos rodean y poder así explicitar las dimensiones de Dios que pueden resultar significativas. El fruto más preciado de la contemplación es siempre la compasión. A Teresa ninguna dimensión de lo humano le dio miedo. La semana pasada, en el congreso tenido en Ávila, el padre Saverio Canistra, general de la Orden de los Carmelitas, ha dicho: Teresa es patrimonio de la humanidad porque la humanidad fue patrimonio de Teresa. Pero hay otra cuestión a la hora de comunicarse por medio de la escritura que es preciso aclarar. Al igual que otras tantas mujeres de su época, no se libra de tener que vincular su experiencia escrita a la obediencia del confesor o director. Más que nada, esta obediencia era un respaldo necesario para la escritura femenina. Ella repite una y otra vez que escribe por obediencia. Lo que pasa es que hay una obediencia mucho mayor dentro de ella y que está antes que la de cualquier director. En el libro de la vida escribe en el prólogo: sea bendito por siempre que tanto me esperó, a quien con todo mi corazón suplico me dé gracias para que con toda claridad y verdad yo haga esta relación que mis confesores me mandan. Y aún el Señor selló, lo quiere muchos días sino que yo no me he atrevido. O sea, antes que me lo mandaran los confesores, yo sé que el Señor lo quería, solo que yo claro, no se podía atrever si no tenía la obediencia del confesor. Se puede decir que hay entonces una triple obediencia. Primero, a Dios, que es el que empuja desde dentro el deseo. Al confesor o director, como mediación de Dios en la tierra. Y en tercer lugar, hay otra obediencia, que es a sí misma. Teresa tiene una vocación clara de escritora que no puede traicionar. Esto lo vemos muy claramente cuando se está gestando en ella el libro de Moradas, que bien podemos considerar como su obra maestra. Me vaya a permitir ahora que os lea unos textos en los que se puede ver esta triple obediencia muy claramente. En el año 1577, uno de los años más dolorosos que pasó Teresa, porque se le venía todo abajo, todo lo que había construido parecía arruinarse. El general le prohíbe en ese año fundar y le manda a recluirse en un convento a manera de cárcel. El nuncio, que estaba de su parte y que según ella era un santo, se muere y traen a otro que es contrario a la reforma, como ya se ha dicho, ¿no?, que era el que parecía le había enviado Dios para ejercitarnos en padecer. En ese año recibe calumnias, difamaciones, ella y algunos frailes descalzos.
Es un momento realmente duro, difícil. En medio de este sufrimiento, el 17 de enero de este año, escribe a su hermano Lorenzo: al obispo envié a pedir el libro de la vida, que lo tenía don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila. Al obispo envié a pedir el libro porque quizás se me antojara de acabarle con lo que después me ha dado el Señor, que se podría hacer otro y grande. Y si el Señor quiere acertarse a decir, y si no, poco se pierde. O sea, ya está maquinando ella que con lo que el Señor le ha ido concediendo, se puede escribir otro libro y grande. Después de esto, ella habla con el padre Gracián, superior de los Descalzos. Habla en mayo con el padre Gracián y le dice que qué lástima que el libro de la vida lo tenga el inquisidor, porque el que tenía el obispo de Ávila era una copia que no quería soltar. El inquisidor tampoco lo quería soltar. Y entonces le dice al padre Gracián que qué lástima que esas cosas que están allí hablando, lo bien que están dichas en aquel libro. Bueno, tanta lata le da que Gracián le dice, bueno, pues escriba otro donde vuelva a decirlo, ¿no? Ya consigue la obediencia al confesor. El 2 de junio, o sea, esto fue en mayo, el 2 de junio comienza a escribir y dice un testimonio que escribía tan apriesa y velozmente como suelen hacer los notarios públicos. O sea, sin releer, sin tachar, todo seguido. Ya en las cuartas moradas escribe: ya tenía olvidado lo que trataba, porque los negocios y salud me hacen dejarlo al mejor tiempo. Pero a pesar de las interrupciones por los negocios y la salud, que nunca la tuvo buena, al mes de haber comenzado ya tiene escrito parte de las quintas moradas. En este momento se traslada a Toledo, de Toledo a Ávila, y el libro sabemos que se interrumpe durante 5 meses. Desde finales de octubre al 29 de noviembre consigue acabarlo, habiendo ocupado su composición 2 meses escasos. Estamos hablando de uno de los tesoros de la literatura española, no de cualquier libro. El 7 de diciembre, o sea, lo acaba el 29 de noviembre, el 7 de diciembre escribe al padre Gaspar de Salazar: sábese cierto que está en poder del mismo aquella joya. Vamos a ver, esto es un lenguaje cifrado, los están persiguiendo a los descalzos y ella habla con este lenguaje cifrado por si las cartas son leídas por otras personas. Y dice: sábese cierto que está en poder del mismo aquella joya. Aquella joya es el libro de la vida. Está en el poder de Gaspar de Quiroga, el inquisidor mayor. Y aún la loa mucho. Esto también sirve para rebajar lo que ha dicho Teófanes sobre lo que se está hablando de la Inquisición, ¿no? Todo el morbo que se está echando con el tema de la Inquisición. El inquisidor mayor la loa mucho, el libro de la vida. Y así hasta que se canse de ella. No la dará, que él dijo se la miraba de propósito. Está tan entusiasmado que dice que no la da. Que si viniese acá el señor Carrillo es el mismo al que dirige la carta, dice que vería otra, que a lo que se puede entender, o sea, vería otra joya, que a lo que se puede entender le hace muchas ventajas. Esa otra joya es el libro de moradas, porque no trata de cosas, sino de lo que es él, y con más delicados esmaltes y labores. Porque dice que no sabía tanto el platero, o sea, ella, no sabía tanto el platero que la hizo entonces, y es el oro de más subidos quilates. No necesitaba abuela de verdad. Es el oro de más subidos quilates, aunque no tan al descubierto van las piedras como acullá. Esto quiere decir que en el libro de la vida todas las gracias recibidas del Señor, ella dice que las ha recibido ella. En el libro de moradas siempre habla de ella en tercera persona, ya escarmentada, ¿no? Dice, no tan al descubierto van las piedras como acullá. Hízose por mandado del vidriero. El vidriero es Dios. Y parécese bien a lo que dicen. O sea, hemos visto la triple obediencia. A sí misma cuando le escribe a su hermano Lorenzo, la obediencia cuando la consigue del padre Gracián
Y aquí ella confiesa que fue hecho por mandado del vidriero. Después de obedecer, sabe su majestad que es mi intención engolosinar las almas de un bien tan alto. Para Teresa la escritura es una misión que le han encomendado y de la que se siente responsable. Es su manera de evangelizar o, como dice ella, de engolosinar, y lo hace narrando. Pasamos al cuarto y último aspecto de este proceso. Quienes hoy leemos o escuchamos los escritos de Teresa de Jesús, nos situamos no solo ante un texto, sino también ante un yo. Ha sido en el encuentro y con la palabra de otro, como ella ha tomado conciencia de sí y atestigua su identidad, lo cual solo puede hacerse narrativamente, como una persona que narra lo que otro ha escrito en ella. Esta modalidad narrativa, al no ser en su núcleo un lenguaje descriptivo, sino propositivo, nos permite como lectores y oyentes incorporarnos a través de él a una relación donde conocer a Dios. La escritura de Teresa actúa entonces como una ventana por la que asomarnos a su experiencia y a la vez como un espejo en el que podemos vislumbrar en parte nuestras propias posibilidades infinitas de contemplación. Así funcionan también las parábolas de Jesús, en las cuales nos metemos, nos vemos reflejados, nos vamos identificando con los personajes. Teresa, contando sobre sí misma, nos va diciendo cómo funciona nuestra alma, cómo vamos introduciéndonos en las moradas de ese castillo interior. Ella en su narrativa nos remite a esa belleza que siempre añoramos y que está dentro de nosotros. Busca la imagen más hermosa que se le ocurre, un castillo de cristal como de un diamante. Este castillo no es una fortaleza en la que refugiarnos y defendernos de nuestros supuestos enemigos. Es el lugar más bello a donde podemos ir. Es esa dimensión interior que la mayoría de los hombres no visitan. Podemos nacer, vivir mucho tiempo y morir ignorándola. Y esto es lo que nos quiere evitar Teresa. Ella ha hecho un descubrimiento, tiene los planos y sabe cómo ir. Todos sus escritos nos hablarán de esto. Pero esta narración requiere también una reflexión seria que pueda deshacer posibles obstáculos en el camino de esta relación infieri a la que invita el lenguaje narrativo. La atención en su grado más alto, como dice Simone Weil, es la que le permite hacer un análisis certero de estos caminos interiores que ella misma ha recorrido y la coloca como pionera en la investigación de la intimidad, inspirándose, claro está, en las confesiones de San Agustín. Pero a su vez deja abiertas las posibilidades que hay en cada uno sin que nos tengamos que ceñir a su propia forma de experimentar, porque, dice, aunque no se trata más de 7 moradas, en cada una de estas hay muchas, en lo bajo y alto y a los lados, con lindos jardines y fuentes y laberintos, y cosas tan deleitosas que desearéis deshaceros en alabanza del gran Dios que le crió a su imagen y semejanza. En su búsqueda del ensanchamiento, Teresa nos presenta el castillo interior como un espacio amplio y luminoso, en el que se encuentran puertas que nos abren a una anchura cada vez mayor, a ese lugar espacioso del que habla el Salmo, donde el Señor nos libra porque nos ama. Un lugar donde la experiencia mística deja de ser un fin en sí misma y se abre como camino dentro del proceso de plenitud humana. Y aquí es donde empieza a ser ella la narradora de las misericordias del Señor. Al final del libro del Castillo Interior, en la conclusión, dice el por qué lo ha escrito: por el gran deseo que tengo de ser alguna parte para ayudaros a servir a este mi Dios y Señor. Su intención es claramente implicar al lector desde su narrativa y tener ella alguna parte en el proceso de quien la escuche, de quien la lea. Y creo que así fue en mucha gente que la trató, y así lo sigo siendo hoy, con otros muchos que se encuentran con Dios por medio de Teresa. Yo os puedo decir que me encontré a los 12 años y sigo a su lado hasta el día de hoy. Voy a cortar porque ya me han avisado de que el tiempo pasa, y empecé diciendo que en los testimonios se leen que todos querían estar con ella, tratarla.
Uno de ellos dice expresamente que todo cuanto tocaba a la Madre Teresa parecía cobrar vida. Este es, en fin, el arte de contar una experiencia sobre Dios, comunicar su vida abundante en todas las maneras posibles de expresión. Para confirmar esto y también para terminar, os leo dos textos, uno que escribió una de sus hijas predilectas, María de San José, y el otro de el padre Rivera. Dice María de San José: a este tiempo me llamó el Señor a la religión, viendo y tratando a nuestra madre y a sus compañeras, las cuales movían a las piedras con su admirable vida y conversación. Y lo que me hizo ir tras de ella fue la suavidad y gran discreción de nuestra buena madre, y creo verdaderamente que si los que tienen oficio de llegar almas a Dios usasen de la traza y maña que aquella santa usaba, llegarían muchas más de las que llegan, que como nuestro natural es inclinado a buscar contento y a huir del trabajo, pintar la virtud y lo que es servicio de Dios áspero y dificultoso, es atemorizar los flacos que no han probado cuán suave es el padecer por Cristo. Esta admiración es normal en una carmelita y más, en una hija como lo fue María de San José. Lo que es menos normal, la admiración que le profesa el padre Rivera en la conclusión de la biografía que hace de la Madre Teresa de Jesús. Dice el padre Rivera, y con esto termino, creo que estas palabras son merecedoras de ser pronunciadas aquí en este día. Y tú, Madre mía, por cuya gloria y memoria he trabajado, aunque no merecía contar tus loores, bien sabes cuán de buena gana lo he hecho, y lo que tú has hecho para que se hiciese. Deseado he que no se pierda la memoria de tus gloriosas obras, y para esto he hecho toda la diligencia que me ha sido posible para que seas siempre conocida y alabada e imitada, y en ti y por ti sea alabado este gran Señor que tan maravillosamente te hizo. Y pues el Señor en esta vida me hizo tanto bien que yo te conociese y tú me quisieses bien, y tomases cuidado de encomendarme a su majestad, alcánzame de él lo que te he suplicado y nunca te descuides de este miserable hijo tuyo, que tan entrañablemente te ama, hasta que por tus merecimientos llegue a la bienaventurada vista de nuestro Creador y Señor, donde contigo y con todos los santos le goce y le alabe para siempre jamás. Muchísimas gracias. Abrimos un turno de preguntas. Muchas gracias por su conferencia. Algo que quizá no tiene que ver con esto, pero es esta pregunta. Me parece que Edith Stein, uno de sus motivos de conversión fue la lectura de, no sé si de Santa Teresa o de Santa Teresita. Esa es mi pregunta. De la vida, del libro de la vida que creo de que Santa se la leyó Teresa. una noche. Parece ser que no lo leyó entero, que fueron extractos, ¿no? Porque parece ser que en una noche es el libro de la vida, pero leyó lo suficiente como para decir, aquí está la verdad. Esa es mi pregunta, gracias. Sí. Buenas tardes, hermana. Yo quiero darle las gracias por el bien que me ha hecho su conferencia, su charla. Animarla para que siga llevando esta palabra y esta verdad al mundo entero, a todos los sitios donde la llamen y donde le sea posible. Y que sepa siempre que Dios se vale siempre de lo más pequeño, de lo más sencillo, que no hace falta licenciatura, ni hacen falta, que también, claro que sí, pero que los que no sabemos, los que no tenemos, los que no hemos tenido la oportunidad de estar en una universidad, de estar donde eso, Dios nos quiere también porque llegamos a las almas. Muchísimas gracias y que Dios la bendiga. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Mira, yo es un agradecimiento. Leí el libro de La Dama Herida. Trabajo en una obra que nos dedicamos a la educación de mujeres y la verdad es que fue un acercamiento a la figura de Santa Teresa estupendo. Ellas lo entendieron muy bien y, a ver, luego la que ha querido profundizar ha profundizado, ¿no? Pero ha sido un acercamiento para gente sencilla muy, muy bueno y te quiero dar las gracias por ello. Muchas gracias. Yo te quería preguntar una cosa. Esa capacidad de hacer cosas que tiene Santa Teresa y esa actividad a veces imparable, ¿cómo se conecta con su experiencia mística y con su vida contemplativa? Si es que hay una conexión evidente y si en algún momento ella lo justifica de alguna manera o cómo lo integra en su experiencia espiritual. Ella, ese celo que tenía, ¿no?, por salvar almas en su lenguaje, ¿no?, yo creo que es el que la empuja a salir de esa, a vencer toda, pues eso, el deseo de estarse ella en su convento, porque, como dice, nunca tuve años más descansados que los que pasé en San José de Ávila, el primer convento, ¿no? Esos 5 años primero, dice que fueron los más descansados de su vida, siempre los está añorando, pero el deseo de llevar, de comunicar a Dios, ¿no? De que mientras más gente lo conozca, mientras más gente pueda participar de lo que ella ha experimentado, pues es porque ella sí que ha experimentado también una cosa, que mientras más se comparte la experiencia, más crece la experiencia. Mientras más se reduce a uno, la experiencia como que se va quedando más raquítica. Pero sobre todo ese amor eclesial, como decía Teófanes, a ser parte activa en la Iglesia de su tiempo, fue el que hizo que compaginara una cosa con otra. Creo que eres una excelente comunicadora. Soy fan número 1 de tus novelas, pero no te había escuchado y me ha encantado. En segundo lugar, decir que, bueno, a mí me sedujo Santa Teresa en primer lugar por el tema de la interioridad, acercarme al camino de la oración, pero sobre todo me ha seducido porque es una mujer que invita sobre todo a buscar la verdad, a la autenticidad, en lo que has insistido mucho, insiste mucho en el conocimiento personal. Y yo me hago la siguiente pregunta, ¿verdad? En estos ámbitos que nos movemos, de grupos carmelitanos y tal, pues siempre hablamos muy en teoría de estas 3 condiciones para el camino de la oración, amor, deshacimiento, libertad. Y me pregunto si no hablamos demasiado en teoría, pero después no nos servimos de los instrumentos que tenemos a nuestro alcance ahora para llevar a cabo ese conocimiento personal, es decir, a través de la psicología y de otros instrumentos que nos permiten verdaderamente llevar a cabo esa inmersión en el hondón de la persona, conocer nuestras sombras y demás, porque si no parece que se dice como muy piadosamente y a veces nos quedamos en esa Santa Teresa piadosa, pero no en la mujer que de verdad nos invita a una transformación interior. Y ahora yo creo que la espiritualidad no se concibe si no es integrada con la psicología. Si no nos quedamos en mera piedad que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? No sé qué idea tienes tú de eso, es mi experiencia. Bueno, Santa Teresa, hablando de este conocimiento que debemos hacer, dice que no nos quedemos en una mirada narcisista, o sea, que no estemos ahí mirándonos siempre, porque dice, si no salimos de esa mirada, que es el primer paso, o sea, sí que hay que hacerla, pero no quedarnos en ella. Y dice, como hemos dicho, ¿no? No acabamos de conocernos nunca si no conocemos a Dios, si no nos ponemos a mirarle a Él, ¿no? Ahí es donde es el espejo donde ella nos quiere poner frente a Él. Y dice, si esa mirada narcisista se mantiene, dice, nunca salimos del cieno de nuestras miserias. Siempre estamos ahí enredados, ¿no? O sea, el conocimiento ya lo concibe de esa manera, no solo una mirada hacia adentro, sino sobre todo una mirada hacia Él, que es el que nos va a decir quiénes somos,
y a quién pertenecemos. Vale. Primero, gracias, como todos, por la conferencia tan preciosa que nos has dado. Ah, soy yo, me decía que no me ven. Soy yo. Y una pregunta, los que me conocen saben de mi preocupación, que a veces es un poco continua, pero me sigue preocupando igual. ¿Qué hacemos en un mundo actual, en la sociedad que tenemos, donde lo personal no se quiere oír? Quiero decir, en cuanto a la relación con Dios. O sea, lo que vamos oyendo en las calles, incluso en las parroquias, es una tendencia a lo impersonal, a la esencia, a lo trascendental. En cuanto entramos en la relación personal, hay un rechazo. ¿Qué se hace con esto? Porque yo creo que Teresa de Jesús es tremendamente fuerte y no digo dura, pero clarísima con esto, la humanidad. O sea, ¿qué hacemos con esto hoy que se está extendiendo de esta manera en un sincretismo religioso tan grande que a mí me preocupa muchísimo? No sé si te he entendido bien, pero creo que Teresa es muy concreta. O sea, nunca se quedan abstracciones, ¿no? Que creo que es a lo mejor lo que podías estar diciendo. Nunca se queda en la abstracción, sino que baja, siempre está aterrizando, ¿no? Siempre eso de obras quiere el Señor. Y creo que el enganche o la enseñanza que podemos recibir de ella es esa aventura interior a la que nos está invitando, ¿no? Porque quien se encuentra con Él, quien hace esa experiencia, a la fuerza tiene que ser sensible a los que le rodean. Tiene que ser concreto. Si no, dice ella, no es una experiencia verdadera, es una experiencia falsa que te estás inventando tú, si no te lleva a esa compasión. No sé si te he respondido. Por ahí, habían levantado la mano, ahí atrás. Mil gracias por este aporte tan rico y nutritivo. Y la pregunta va en la línea de la nueva evangelización. Ha dicho una frase, o mejor dicho, ha retomado una frase de Teresa casi en la conclusión de su intervención, que dice la finalidad de todo esto, y hablando de su último libro, es engolosinar las almas de un bien tan alto. Hablando de pastoral juvenil dentro del marco de la nueva evangelización, ¿qué propedéutica, qué pedagogía parece engolosinar las almas de un bien tan alto? Nos propondría, pues, así como una línea práctica. Como ha dicho María de San José en esta cita que he leído, si los que están para acercar las almas a Dios tuviesen la traza y maña que tenía la Madre Teresa, esa traza y maña es la que hay que conseguir, y yo no sé cómo. Supongo que también estando muchas veces con Él, como dice ella, tratando a solas con Él, también iremos aprendiendo, ¿no? No queramos reducirlo a técnicas para llegar más a la gente. Sí valen, y son necesarias tener ciertas técnicas, ciertos recursos, pero sobre todo llevaremos la gente al Señor si lo ven en nosotros, si transparentamos esa vida interior. Una pregunta así muy rápida. Que ha aludido a lo de las redes sociales para comunicar. Y yo qué sé, a mí me suena como las coplas de ciego, que Teresa escribió, pero no sé. Me gustaría saber de verdad si no hay muchos foros, que hay que ir a las redes sociales. Me imagino que es internet, Facebook y tal. Sí. He dicho que estamos preocupados, ¿no?, por comunicar y comunicar bien. Y que está muy bien, pues, cuidar nuestros discursos, cuidar nuestros mensajes, nuestra presencia en las redes como un medio eficaz de evangelización. O sea, valen. Pero que escuchemos también a Teresa, ¿no?, en lo que nos puede enseñar ella. Eso es lo que he querido decir. ¿Alguna intervención más?
No sé, es una duda quizás universal, no creo que sea exclusivamente mía. Yo creo que Santa Teresa no escuchó tantísimas conferencias sobre espiritualidad como las que estamos escuchando no solo este año, especialísimo, sino a lo largo de nuestra vida. ¿No será que... La respuesta la tenemos, pero me gustaría abundar en ella desde una perspectiva como la tuya, ¿no? ¿No será que nos falta no solo escuchar conferencias, sino pasar al paso de la experiencia, que es de donde nació todo lo que después nos está dando Teresa? Teresa no pudo escuchar conferencias porque no las había, pero escuchó sermones y le encantaban los sermones. Dice que aunque fuera malo, pues siempre podía encontrar algo bueno. O sea, ella no despreció la comunicación de los otros, no despreció ni mucho menos la cultura ni a los letrados, porque si Santa Teresa no fue a la universidad, porque no podía, claro, otra cosa es que si hubiera podido, a lo mejor se hubiera animado, llevó la universidad a sus conventos, Eso sí, porque se trató con lo más granado de las universidades de aquel tiempo, lo mejor. Entonces, tiene razón, ¿no? Ella lo que nos invita es pasar de la teoría a la experiencia. Eso es lo que hacer el proceso, atrevernos, ¿no? A hacer esa aventura que nos propone, esos planos que ella nos ofrece para hacer la aventura interior. Bueno, pues vamos a dejarlo ya para poder descansar un poquito. Después seguimos a las 8 en punto. Muchísimas gracias por las magníficas ponencias que hemos escuchado esta tarde.